Mi hermano vendió mi coche sin siquiera levantar la vista de su celular. Me lanzó el recibo arrugado al pecho como si fuera un papel de dulce usado. En ese momento, debí haber llorado. Debí haberle suplicado. Pero no hice ninguna de las dos cosas, porque 3 semanas después, mientras él celebraba $500,000 en una venta que él mismo llamó el mejor negocio de su vida, yo sostenía un contrato que valía 15 veces más. Y el nombre que firmaba ese contrato era el de él. Acababa de salir de una reunión que duró 3 horas cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran los inversionistas. No los míos, los de Rodrigo. Yo trabajaba para él desde hacía 4 años, no como empleada registrada, no con seguro social, no con ningún papel que demostrara que yo existía dentro de ese negocio. Yo era la hermana, la que ayudaba, la que estaba aprendiendo, la que resolvía los problemas que él creaba y nunca aparecía en los créditos cuando todo salía bien. Ese día, el problema era un depósito de banquetes para un evento que él había agendado sin avisarme. Las tarjetas de la cuenta que él decía que era nuestra fueron rechazadas una tras otra. Yo estaba de pie en el lobby del hotel en la Ciudad de México, rodeada de hombres de traje que observaban cada uno de mis movimientos, y sentía mi rostro arder de vergüenza mientras la recepcionista me devolvía la tarjeta por 3ª vez con esa sonrisa educada que en realidad lo decía todo. Llamé a Rodrigo. Contestó al segundo tono, lo cual ya era inusual. Normalmente necesitaba llamarlo 4 veces antes de que se dignara a responder. Me dijo que ya lo había resuelto, que me fuera de ahí y dejara de hacer una escena. Lo encontré en casa 2 horas después. Estaba en el despacho que mi padre había construido con sus propias manos, sentado en la silla de piel que mi padre había comprado en el último viaje que hizo a León antes de enfermarse. Rodrigo no levantó la vista del celular cuando entré. Solo estiró el brazo y lanzó un papel arrugado en mi dirección. El recibo golpeó mi pecho y cayó al suelo entre los dos. Lo recogí. Lo leí. Lo leí de nuevo. Era el comprobante de venta de mi Jetta, el coche que yo llevaba pagando 2 años. El coche por el que me despertaba a las 6 de la mañana para pagar a tiempo, incluso en los meses en que la tarjeta de crédito estaba al límite. El coche que usaba para ir al trabajo, para el súper, para existir de forma independiente dentro de una vida que, empezaba a darme cuenta, nunca había sido realmente mía. Rodrigo lo vendió por $8,000, el equivalente a menos de 4 mensualidades del financiamiento que aún faltaban. Cuando finalmente levantó la vista del celular, fue para mirarme con una calma que me dio más coraje que cualquier grito. Dijo que el coche estaba a su nombre. Dijo que mi historial en el buró de crédito era pésimo cuando necesité el financiamiento, así que me había hecho un favor poniéndolo a su nombre. Dijo que legalmente era propiedad suya y que solo había liquidado un activo. Luego sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de calor. Solo la satisfacción de alguien que sabe que acaba de ganar un punto. La próxima vez, cómprate un coche mejor si quieres que esto haga una diferencia. Me quedé mirándolo por unos segundos. No lloré. No grité. Solo recordé una nota que mi madre me había dado cuando yo tenía 16 años, una semana antes de irse al hospital por última vez. Escribió: Mariana, cuando alguien te trate como si no tuvieras valor, no desperdicies energía tratando de convencerlo de lo contrario. Solo vete y demuéstratelo a ti misma. Me guardé el recibo en el bolsillo. Salí del despacho y empecé a calcular. No estaba calculando una venganza. Estaba calculando lo que tenía, lo que él no sabía que yo sabía, y lo que necesitaba hacer en las próximas horas para sobrevivir a lo que estaba a punto de pasar. Porque Rodrigo me había enseñado una cosa a lo largo de 4 años de sociedad invisible. Cuando un depredador expulsa a una presa de su territorio, asume que ganó. No se imagina que la presa conocía el terreno mejor que él. Y había un lugar que yo conocía muy bien, que él nunca se había tomado la molestia de visitar. La bodega de la calle de las Industrias. Mi padre nos la dejó a los 2 cuando murió. Rodrigo la había puesto a su nombre, como todo lo demás.
Pero yo era la única que tenía la llave del candado lateral. La única que había ido allá, meses antes, cuando Rodrigo mandó a la inmobiliaria a evaluar el terreno para venderlo. Yo había ido personalmente a verificar el estado de la estructura, como siempre hacía, porque siempre fui yo quien revisaba todo. Y lo que encontré en esa visita se había quedado guardado en silencio, esperando el momento adecuado. Parecía que el momento había llegado antes de lo que esperaba. Tomé mi bolsa, que estaba en mi cuarto. Un cuarto que ahora me daba cuenta que también estaba registrado a nombre de él, dentro de un departamento que mi propio dinero había ayudado a amueblar. Puse lo mínimo necesario en una mochila. Dinero en efectivo que guardaba en un sobre dentro de un libro de logística que Rodrigo jamás abriría. Una muda de ropa, mi cargador, y el cuaderno donde anotaba todo. Cada gasto que yo había pagado con mi dinero mientras él lo ponía a su nombre. Cada transferencia que yo había hecho para cubrir deudas que él llamaba nuestras. Cada recibo que yo había guardado por instinto, sin saber exactamente para qué. Mi madre decía que yo era exagerada por guardar papeles de todo. Rodrigo lo llamaba paranoia. Pero hay una diferencia entre paranoia y previsión. Yo no guardaba porque tuviera miedo. Guardaba porque sabía, en el fondo, que un día alguien iba a intentar borrarme de la historia. Y yo quería tener pruebas de que había existido. Salí de casa sin decir nada. La puerta se cerró con un clic seco detrás de mí, y la ciudad me recibió con el calor húmedo de una tarde de febrero en la Ciudad de México. Tomé el metro hasta la estación más cercana a la bodega. Fueron 40 minutos de viaje que usé para no pensar en nada, solo respirar y organizar en mi cabeza lo que sabía. La bodega había sido valuada en 280,000 pesos por el terreno. Rodrigo quería venderla por 300, pagar una deuda con un proveedor y usar el resto para financiar otro proyecto que él llamaba revolucionario, y que, en la práctica, era otra excusa para aparecer en eventos con inversionistas y beber champaña a nombre de la empresa. Lo que él no sabía era lo que yo había encontrado dentro de la bodega en esa visita silenciosa de hace 3 meses. Lo que yo había encontrado y no le había contado a nadie. Ni a mi mejor amiga, ni al diario que escribo los martes. Guardo secretos con el mismo cuidado con que guardo recibos. Cuando llegué a la estación, me levanté, me acomodé la mochila al hombro y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mis pies pisaban el suelo por elección propia. No estaba huyendo. Estaba yendo hacia algo. La bodega estaba en una calle que parecía haber sido olvidada por el mapa. No era el tipo de lugar que aparecía en Google Maps, con una foto de satélite nítida. Era el tipo de lugar que solo existía para quien ya sabía que existía. Un callejón estrecho entre 2 almacenes más grandes, con baches en el pavimento y una luminaria que parpadeaba sin convicción en la esquina. Conocía cada centímetro de ese camino desde los 10 años. Mi padre le rentaba la bodega a un señor llamado Don Antonio, que guardaba allí los equipos de su empresa de sonido. Por años, fue solo eso: bocinas, cables enrollados, estructuras metálicas desmontadas. Luego Don Antonio se fue, mi padre se enfermó y la bodega se quedó vacía. Rodrigo nunca fue para allá. Decía que olía a humedad y que no entendía por qué nuestro padre insistía en mantener una propiedad que no rendía nada. Pero mi padre rendía cosas que no aparecían en un balance financiero. Cuando llegué frente a la cortina de hierro, me detuve un instante. El candado estaba exactamente donde lo había dejado 3 meses antes, con la marca de agua de lluvia que había notado en la última visita, una mancha color óxido en la esquina inferior. Metí la llave. El cerrojo se dio con el sonido metálico y pesado de algo que no se abre con frecuencia. Empujé la puerta. El olor era el mismo: concreto viejo, polvo y algo que nunca había logrado identificar exactamente. Dulce y seco al mismo tiempo, como cartón guardado por décadas. Usé la linterna del celular para iluminar el interior. La mayor parte del espacio estaba vacía, tal como la había dejado. Pero lo que me interesaba no estaba en el espacio vacío, estaba al fondo. Cuando vine por primera vez, meses atrás, fue para revisar si el techo tenía goteras, como el administrador del edificio vecino había reportado a la inmobiliaria.
Caminé hasta el fondo, probando el piso con los pies, mirando hacia arriba, buscando manchas de humedad. Y fue en esa caminata que tropecé con un cable en el suelo. Un cable eléctrico. Grueso, nuevo, del tipo que no encaja con la instalación vieja del resto de la bodega. Seguí el cable con la linterna. Desaparecía debajo de una pila de maderas viejas recargadas en la pared del fondo. Maderas que, me di cuenta pronto, estaban limpias, sin polvo, como si alguien las hubiera puesto ahí recientemente. En esa primera visita, removí las tablas con cuidado y encontré lo que había detrás. No hice nada. No dije nada. Solo fotografié todo. Puse las tablas en su lugar y me fui con la información guardada en la cámara y en la cabeza. Ahora, de vuelta en la bodega con una mochila a la espalda y sin coche, sin tarjeta, sin mucho más que la ropa que traía puesta, caminé hacia el fondo con la calma de alguien que sabe exactamente lo que va a encontrar. Removí las maderas. El cable de energía estaba ahí. La pared de tablaroca estaba ahí. Y el suave zumbido que venía de dentro, que había escuchado la primera vez y confundido con un ventilador de algún edificio cercano, estaba ahí también. Tomé la barreta que había dejado estratégicamente apoyada en una columna antes de irme en mi última visita. La metí en la rendija de la pared falsa. Jalé. La tablaroca cedió como siempre cede, primero resistiendo, luego rindiéndose por completo, rompiéndose en pedazos que cayeron al suelo levantando una nube de polvo blanco. Y entonces el aire cambió. Una corriente de aire frío y seco me golpeó el rostro. Aire acondicionado. Aire filtrado. El tipo de aire que cuesta dinero mantener. Pasé por la abertura. El ambiente del otro lado era completamente diferente al resto de la bodega. El suelo estaba revestido con un tipo de caucho negro. Las paredes tenían aislamiento térmico. Y a lo largo de todo el perímetro había deshumidificadores industriales instalados, cada uno parpadeando una luz verde tranquila en la oscuridad, emitiendo ese zumbido constante y regular que yo había confundido con ventilación. En el centro del espacio, dispuestas en 2 filas de 4, había 8 burbujas, cápsulas inflables transparentes, del tipo que se usa para preservar vehículos de colección en ambientes controlados. Cada una con un coche dentro. En la primera visita, había fotografiado las placas y las carrocerías sin lograr identificar todo. No soy experta en coches antiguos, pero sabía lo suficiente para entender que aquello no era una colección de bochos oxidados. Había líneas que reconocía de películas. Había colores que había visto en subastas que salían en las noticias. Había un vehículo con la placa parcialmente visible que empezaba con letras que yo había anotado y buscado después en casa. El resultado de la búsqueda me había dejado sin dormir por 2 noches. Lo que estaba dentro de esa bodega valía más que cualquier cosa que Rodrigo hubiera construido en toda su vida de visión emprendedora. Más que el departamento, más que los inversionistas, más que el evento de banquetes que había provocado toda esta crisis. La pregunta era, ¿de quién era eso? No era de mi padre. Mi padre no tenía los medios para adquirir algo así. No era de Rodrigo, que apenas sabía que la bodega existía físicamente. Entonces, ¿quién había construido ese ambiente dentro de nuestra bodega? ¿Quién había instalado esos equipos, colocado esas cápsulas y simplemente desaparecido? Tenía una teoría, y necesitaba ayuda para confirmarla. Saqué el celular del bolsillo. Tenía el número de una persona que trabajaba con valuación y logística de bienes de alto valor. No era amigo de Rodrigo. Nunca se lo había presentado. Era un contacto mío, construido a lo largo de 2 años de trabajo paralelo que yo hacía a escondidas de la empresa familiar para tener algún ingreso que fuera genuinamente mío. Escribí un mensaje corto. Necesito que vengas a una dirección. Mañana temprano. No se lo digas a nadie. Tengo algo que necesita evaluación urgente. Mientras esperaba la respuesta, me senté en una caja de madera que estaba apoyada en la pared y miré las burbujas. El reflejo de la luz del celular se multiplicaba en la superficie transparente de cada cápsula, creando pequeñas lunas esparcidas por el suelo oscuro. Pensé en mi madre. Pensé en su nota. Luego pensé en Rodrigo.
probablemente aún en el despacho de mi padre, sentado en la silla de mi padre, con la certeza absoluta de que me había puesto en mi lugar. Me respondí a mí misma, en silencio, la misma frase que él me había dicho antes. La próxima vez, cómprate un coche mejor si quieres que esto haga una diferencia. La próxima vez, Rodrigo. La próxima vez. Felipe Andrade llegó a las 7 de la mañana usando una chamarra que claramente no fue comprada para visitar bodegas en barrios industriales. Miró la fachada con la expresión de alguien que está revisando mentalmente todas sus decisiones de vida. Pero cuando abrí la puerta y le dije que necesitaba ver lo que había dentro, algo en el tono de mi voz hizo que se guardara sus comentarios. Lo conocí 2 años antes, en un proceso logístico que involucraba el transporte de instrumentos musicales raros de una herencia que necesitaba ser inventariada en tiempo récord. Felipe trabajaba con lo que él mismo llamaba bienes que el mercado convencional no sabe evaluar. En la práctica, eso significaba que conocía compradores para cosas que la mayoría de la gente ni sabe que tienen mercado. Me había ido bien en ese contrato. Muy bien. Y Felipe me había dicho en ese entonces, si un día encuentras algo fuera de lo común y necesitas a alguien discreto, llámame. Lo guié por el pasillo de la bodega en silencio. Cuando llegamos a la pared de tablaroca rota, levantó una ceja pero no dijo nada. Cuando pasamos al espacio climatizado y los deshumidificadores llenaron el ambiente con su zumbido constante, se detuvo. Se quedó parado por tal vez 3 segundos. Luego empezó a caminar hacia la primera burbuja con la concentración de un médico acercándose a un paciente. Puso las manos en la superficie transparente y miró. Luego fue a la segunda. Luego a la tercera. El silencio duró 15 minutos. Cuando finalmente se volteó hacia mí, su rostro tenía una expresión que nunca le había visto. Felipe era un hombre que lidiaba con lo extraordinario de forma profesional, alguien que no perdía la compostura fácilmente. Pero en ese momento, sus ojos tenían un brillo diferente. No era ambición. Era ese tipo de admiración genuina que ocurre cuando alguien se topa con algo que sobrepasa las categorías conocidas. Me preguntó si sabía lo que estaba viendo. Dije que tenía algunas hipótesis, pero que necesitaba su confirmación. Empezó por la burbuja de la izquierda. Un automóvil de los años 60 con una carrocería que yo había identificado como posiblemente italiana por la curva del cofre. Felipe se quedó frente a ella mucho tiempo, revisando lo que podía ver a través del plástico, murmurando para sí mismo números y letras que anotaba en su celular. Luego fue al de al lado, luego al siguiente. Cuando llegó al 5.º vehículo, se detuvo por completo. Era un coche oscuro, negro profundo o azul muy oscuro. Era difícil decirlo por la iluminación, con líneas estadounidenses inconfundibles de los años 50. La carrocería era perfecta, sin abolladuras, sin señales de restauración reciente. Parecía haber salido de la fábrica hace 48 horas en lugar de 6 décadas. Felipe se quedó inmóvil por tanto tiempo que empecé a preocuparme. Entonces dijo un nombre. Lo dijo bajo, casi para sí mismo, como quien confirma un pensamiento que aún no cree que sea real. Era el nombre de un actor. Un actor de Hollywood muerto hace décadas, cuyas pertenencias habían sido subastadas por partes a lo largo de los años, pero cuyo coche más famoso, aquel que aparecía en 3 de sus películas más icónicas, había desaparecido del inventario de la herencia en los años 80 y nunca había sido encontrado. Miré a Felipe. Él me miró a mí. «Mariana», dijo, y por primera vez desde que lo conocía, su voz tenía un leve temblor. ¿Sabes lo que esto significa en términos de valor? Dije que necesitaba un número conservador. Se quitó los lentes, los limpió en su chamarra, se los volvió a poner. Hizo cuentas en silencio por unos instantes, mirando las 8 burbujas, luego el techo, luego a mí. Dijo que si lo vendía rápido, discretamente, a coleccionistas privados, estábamos hablando de algo entre 8 y 12 millones de pesos. Si me iba a una subasta especializada, con la historia correcta contada de forma adecuada, el número podría fácilmente duplicarse.
12 millones de pesos. Mi hermano había vendido mi coche por 8.000 para pagar champaña. Me quedé mirando las burbujas por un largo momento. La ironía tenía un peso físico, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Rodrigo había heredado esta propiedad. Había puesto todo a su nombre, como siempre hacía. Había tratado la bodega como una carga, un pasivo, un dolor de cabeza que necesitaba eliminar de su hoja de cálculo. Y estaba sentado encima de una fortuna que nunca se había tomado la molestia de revisar. La cuestión jurídica era simple y complicada al mismo tiempo. La bodega era suya. El terreno era suyo. Pero lo que estaba dentro de la bodega, ¿quién podía demostrar que era suyo? No había inventario. No había documentación de lo que estaba allí. Rodrigo ni siquiera sabía que ese espacio existía dentro de la propiedad. Pero yo necesitaba entender de dónde había salido eso antes de hacer cualquier movimiento. Le pedí a Felipe que hiciera algo por mí, que verificara, con sus contactos, si había algún registro de una colección privada desaparecida que correspondiera al menos a algunos de esos vehículos. Que lo hiciera discretamente, sin mencionar dirección, sin mencionar nombres. Aceptó sin dudarlo. Dijo que me llamaría en máximo 48 horas. Antes de irse se detuvo en la entrada del espacio climatizado y miró una última vez las burbujas. Tenía la expresión de alguien renuente a salir de un museo que va a cerrar. «Cuida bien esto», dijo. Respondí que lo había hecho toda la vida. Después de que se fue, me quedé sola en la bodega. Me senté en la misma caja de madera desde donde había observado las burbujas la noche anterior. El zumbido de los deshumidificadores era constante y regular, como una respiración. Como si ese lugar estuviera vivo. Saqué el cuaderno de la mochila. El cuaderno donde anotaba los recibos, las transferencias, las fechas. Lo abrí en una página en blanco y escribí arriba, lo que es mío. Abajo empecé a listar, no los coches, que aún eran una incógnita, sino todo lo demás. Cada peso que yo había inyectado en la empresa a lo largo de 4 años. Cada cuenta que había pagado con dinero que era mío antes de ser nuestro. Cada vez que yo había firmado un cheque o hecho una transferencia que beneficiaba a una estructura cuyo dueño, en el papel, era solo uno. Cuando terminé, doblé la página a la mitad y me la guardé en el bolsillo. Tenía trabajo que hacer. Felipe me llamó en 26 horas, no en 48. Rara vez llamaba. Normalmente mandaba mensaje. Cuando vi su número aparecer en la pantalla, entendí que lo que había descubierto era lo suficientemente importante como para no ponerlo en texto. Contesté antes del segundo tono. Fue directo al grano. Había localizado el registro de una colección particular que había sido dispersada de forma irregular en los años 80, perteneciente a un productor cinematográfico italiano que había trabajado mucho en México durante las décadas de 60 y 70. El productor había muerto sin un testamento claro en 1987. Su colección de automóviles había sido parcialmente subastada, pero un lote específico, 8 vehículos, había desaparecido del registro antes de que el inventario se concluyera. El abogado que llevaba la sucesión en ese entonces tenía su despacho en la Ciudad de México. El domicilio del despacho estaba a 15 minutos de la bodega de la calle de las Industrias. El abogado se llamaba Antonio Herrera. Cerré los ojos por un segundo. Don Antonio, el señor que le rentaba la bodega a mi padre para guardar equipos de sonido. El señor que había desaparecido cuando mi padre se enfermó, sin renovar el contrato, sin recoger los equipos, sin dejar dirección. El señor que mi padre había mencionado algunas veces con un tono de respeto que yo, de niña, había interpretado como simple cordialidad de vecinos. Mi padre y don Antonio tenían un acuerdo que nunca se puso en papel. Estaba segura de eso ahora. Don Antonio había usado la bodega no para guardar bocinas, sino para esconder una colección que estaba en medio de una disputa de herencia. Y cuando mi padre se enfermó y la situación se complicó, don Antonio se había esfumado, pero dejó los coches, tal vez por no tener a dónde llevarlos, tal vez porque confiaba en mi padre para guardar el secreto, tal vez por otras razones que nunca sabría con certeza. Lo que sí sabía era que don Antonio había muerto en 2019.
Había encontrado el obituario en una búsqueda rápida después de que Felipe colgó. Sin herederos directos, sin una sucesión formalizada. Los coches eran, jurídicamente hablando, un tema complejo, pero no imposibles. Si lograba documentar la cadena de custodia, si lograba demostrar que la bodega había servido como almacenamiento de buena fe por décadas, había caminos, había maneras de regularizar la situación. Pero para hacerlo, necesitaba tiempo. Y para tener tiempo, necesitaba que Rodrigo no vendiera la bodega antes de que yo pudiera actuar. El plazo que él le había dado a la inmobiliaria era de 30 días. Faltaban 23. Pasé las siguientes 48 horas haciendo dos cosas al mismo tiempo. Contraté a una abogada especialista en derecho sucesorio que Felipe me recomendó, y empecé a construir el argumento más importante que necesitaría. No para un juez, no para un comprador, sino para Rodrigo, porque Rodrigo era predecible. Lo conocía desde hacía 27 años. Sabía cómo pensaba, qué lo asustaba, y qué lo hacía actuar por impulso, sin leer lo que estaba firmando. La clave era el costo. Rodrigo le tenía miedo a dos cosas: a la suciedad física y a la responsabilidad financiera no planeada. Si yo podía crear en su cabeza la sensación de que la bodega era un pasivo que le iba a costar dinero antes de rendirle cualquier cosa, iba a querer deshacerse del problema lo más rápido posible. Y si yo me posicionaba como la persona que resolvía el problema, me dejaría hacerlo sin preguntas, porque eso era lo que yo siempre había hecho. Era triste, de cierta forma, darme cuenta de que conocía también los mecanismos de alguien que me había tratado como un mueble por casi una década. Pero el conocimiento era poder, independientemente de cómo se hubiera adquirido. Mi abogada, Renata, era una mujer pequeña, de cabello canoso corto, que escuchaba todo sin interrumpir y tomaba notas en un bloc amarillo. Cuando terminé de explicarle toda la situación, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «¿Guardaste los recibos?» Dije que sí. Hizo un gesto con la cabeza que era casi un asentimiento de aprobación. «Entonces tenemos material para trabajar». No era una garantía. Ella fue clara al respecto. El camino jurídico era real pero tardado, y la bodega podría venderse antes de que cualquier amparo fuera posible. Lo que necesitaba era una forma de retrasar la venta sin que Rodrigo sospechara el motivo real. Y fue ahí donde el pasado de Rodrigo, su propia negligencia, se convirtió en la herramienta que necesitaba. Me encontré con Rodrigo 3 días después de la noche en que me había echado de la casa. No fui al departamento. Le escribí de forma neutral, diciendo que necesitaba hablar sobre la bodega, que había revisado la situación y había un problema que debía saber. Contestó en 2 minutos, lo cual me dijo que la venta aún no se cerraba y que estaba nervioso por eso. Nos vimos en un café en la Roma. Llegó de traje, como siempre, con la postura de quien está haciendo un favor al compartir su tiempo. Miró mi mochila, mi pantalón sin planchar, e hizo esa expresión de ligero disgusto que reservaba para cualquier cosa que no cumpliera con sus estándares visuales. Dejé que pidiera su café. Dejé que empezara a hablar del negocio que estaba a punto de cerrar, de cómo el terreno era peso muerto y necesitaba liquidarlo ya. Dejé que usara el nosotros 3 veces antes de interrumpirlo con calma. Dije: «Hay un problema con la bodega, Rodrigo». «¿Un problema serio?» Se detuvo. Le expliqué que había ido a revisar la estructura, como siempre hacía, y que había descubierto que la construcción tenía irregularidades no declaradas ante la alcaldía. Una ampliación hecha sin permiso en los años 90 que generaba un adeudo administrativo. No era información falsa. Renata había investigado, y efectivamente había una anotación vieja en el historial del inmueble, pequeña, pero lo suficientemente real como para ser presentada con la documentación adecuada. Le dije que la multa pendiente, con los recargos acumulados desde entonces, representaba una cantidad considerable que tendría que resolverse antes de cualquier escrituración. Que cualquier comprador con un abogado decente iba a encontrar eso en el due diligence y lo iba a usar como argumento para bajar el precio o retirar la propuesta. Rodrigo frunció el ceño. Dije entonces, con el cuidado de quien está haciendo una concesión generosa:
que yo podía encargarme de eso, que conocía a las personas adecuadas en la oficina de desarrollo urbano, que sabía cómo resolver ese tipo de trámites, pero que necesitaría un documento que me autorizara a actuar en nombre del inmueble para iniciar los procesos necesarios. También necesitaría, dije yo, una autorización para revisar y retirar cualquier material almacenado dentro del espacio, porque parte de la regularización implicaba una inspección interna. Rodrigo me miró por un momento. Sabía lo que estaba pensando. Estaba pensando si había algún costo extra. Estaba pensando si yo iba a pedir algo a cambio. Dije que no quería nada a cambio. Dije que sabía que las cosas entre nosotros estaban difíciles, pero que la bodega era patrimonio de la familia, y yo no quería verlo perder dinero por una burocracia evitable. Era lo suficientemente verdad para sonar convincente, y era lo suficientemente mentira para darme lo que necesitaba. Le pidió a su abogado que preparara una carta poder simple. La firmó la semana siguiente sin leer con atención, que era exactamente lo que yo esperaba. Rodrigo nunca leía con atención lo que no creía que fuera importante. La autorización era amplia. Renata la había revisado antes de que yo diera el siguiente paso. Cubría contenido, acceso y disposición de materiales identificados como parte del proceso de regularización. Con ese documento podía actuar. Pero antes de actuar con los coches, necesitaba actuar con algo más importante: mi propio futuro legal. Porque regularizar ese inventario a mi nombre requería dinero. El tipo de dinero que yo no tenía en una cuenta que fuera mía. Lo que sí tenía eran los recibos, y una abogada que sabía qué hacer con ellos. Renata presentó una demanda para el reconocimiento de una sociedad, de hecho en la empresa familiar, basada en los documentos que yo había guardado durante 4 años. No era seguro, y ella fue honesta al respecto. Pero era suficiente para crear una disputa formal que tendría que resolverse antes de cualquier venta de patrimonio adicional. Eso incluía la bodega. Incluía todo. Rodrigo no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrirlo. La llamada de Rodrigo llegó una mañana de miércoles, cuando yo estaba desayunando en un cuarto que rentaba por semana, en una colonia en la que no había puesto un pie en 10 años. El cuarto tenía una ventana que daba a un muro y una cama que rechinaba cuando me movía. Pero era mío. Estaba pagado con dinero que había separado específicamente para eso, y no había ningún nombre más que el mío en la puerta. Cuando la pantalla se iluminó con su nombre, dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Su voz no tenía el tono frío de costumbre. Tenía algo que rara vez había escuchado. Irritación mezclada con incomodidad. La combinación que aparecía cuando se enfrentaba a una situación que no podía controlar solo con postura y palabras domingueras. Dijo que había recibido una notificación del juzgado. Preguntó qué demonios había hecho. Respondí con calma. Dije que había contratado a una abogada para regularizar la situación de la bodega, como habíamos quedado, y que en el proceso fue necesario presentar documentación que establecía mi participación formal en los activos que habíamos construido juntos. Silencio. Luego dijo que eso era ridículo. Que yo no tenía ninguna participación formal en nada. Que yo era la hermana, no una socia. Dije que yo lo sabía, y que él también sabía, muy bien, que yo había pagado el predial de la bodega por 3 años consecutivos mientras él estaba en expansión de negocios. Que yo había cubierto la reparación del techo en 2021, que había transferido dinero a la cuenta de la empresa en 8 ocasiones documentadas en los últimos 4 años, que tenía todos los comprobantes. El silencio esta vez fue más largo. No se trataba de ganar una pelea. Se trataba de crear una realidad jurídica que me diera poder de negociación. Renata había sido clara. La demanda podía tardar meses o años. Pero su simple existencia era suficiente para congelar cualquier venta del patrimonio mientras la disputa estuviera en curso. Y eso me daba el tiempo que necesitaba para resolver el tema del inventario oculto de forma correcta. Rodrigo finalmente habló de nuevo. Dijo que estaba siendo una malagradecida. Que él me había dado un techo, me había dado una oportunidad, me había incluido en algo que yo no habría logrado sola.
Dejé que terminara. Luego dije, con la misma calma con la que él me había dicho que mi coche era propiedad suya: Rodrigo, tú me diste una llave. Yo fui la que abrió las puertas. Colgué antes de que pudiera responder. Las semanas siguientes fueron las más ocupadas de mi vida. Felipe estaba coordinando la documentación para regularizar la procedencia de los vehículos, trabajando con un especialista en derecho cultural que conocía los vericuetos de herencias no formalizadas de extranjeros. Era un camino tortuoso, pero no imposible. La ausencia de herederos de don Antonio y la antigüedad de la custodia informal, documentada por la historia de las rentas que mi padre había mantenido por décadas, creaban la base para un argumento de posesión legítima que, según el especialista, tenía mérito real. No era una certeza. Nada en ese periodo lo era. Pero había aprendido allá en la bodega, sentada en una caja en la oscuridad con una mochila de 20 kilos de vida a la espalda, que la certeza era un lujo. Lo que yo tenía eran datos, documentos y la capacidad de actuar mientras el otro lado dormía cómodo, creyendo que había ganado. Rodrigo intentó una serie de movimientos en los meses siguientes. Intentó impugnar la demanda. Intentó vender la bodega aún con la disputa en curso, lo que generó una notificación judicial que detuvo la transacción. Intentó llamarme de madrugada 3 veces, con tonos diferentes. Enojo, negociación y, una vez, algo que si no lo conociera también, podría haber sonado como arrepentimiento. No contesté en la madrugada. Durante ese tiempo, me dormía cada día sabiendo que había hecho lo máximo posible con lo que tenía. Sin coche, sin una cuenta bancaria gorda, sin ninguna de las estructuras que él había construido durante años, convenciéndome de que lo necesitaba para existir. Dormía en un cuarto con ventana al muro. Y dormía bien. El acuerdo se firmó una tarde de octubre, 7 meses después de la noche en que Rodrigo me había lanzado un recibo al pecho. No fue un acuerdo de victoria total. Renata me había preparado para eso desde el principio. Los acuerdos rara vez son victorias totales, decía ella. Son, en el mejor de los casos, redistribuciones que te permiten seguir adelante. Lo que recibí: una compensación financiera por las aportaciones documentadas a lo largo de los 4 años, calculada sobre los recibos que había guardado. La titularidad de la bodega, que fue evaluada como parte de la resolución de la disputa societaria, quedando la inmobiliaria fuera del proceso sin concluir el negocio. Y la separación formal de Rodrigo de cualquier relación jurídica conmigo o con los activos que yo había regularizado. Lo que él recibió: el departamento, libre de disputa, y la promesa de que yo no seguiría adelante con las otras demandas que Renata había preparado como alternativas en caso de que no hubiera acuerdo. El día que firmé, fui directo del despacho de la abogada a la bodega. La noche estaba fresca para los estándares de la Ciudad de México, una de esas noches de octubre donde el calor cede por unas horas y el aire tiene una calidad diferente, más limpia, como si la ciudad hubiera respirado profundo. Abrí el candado con la llave que cargaba desde hacía meses. Empujé la puerta. Caminé hasta el fondo. Las burbujas estaban ahí. El zumbido de los deshumidificadores estaba ahí. La regularización de los vehículos seguía en trámite. Probablemente tardaría unos meses más, pero el dictamen del especialista en Derecho Cultural había sido lo suficientemente positivo como para que Felipe ya tuviera pláticas preliminares con 2 casas de subastas especializadas. Una de ellas había enviado a un valuador independiente que pasó casi 3 horas dentro del espacio sin decir una palabra, y al salir le había dado a Felipe un número por escrito. Era un número con muchos ceros. No era lo que resolvería todo mágicamente, porque el dinero que está atrapado en un proceso jurídico no es dinero que puedas gastar mañana. Pero era lo que cambiaba el horizonte. Era lo que transformaba la pregunta de ¿cómo voy a sobrevivir el próximo mes? A ¿qué quiero construir en los próximos años? Me senté en la misma caja de madera. La mochila pesaba menos ahora. Había comprado algunas cosas nuevas durante esos meses, no mucho, pero lo suficiente para que el peso de lo que cargaba fuera mío. Elegido por mí, pagado con dinero que era genuinamente mío. Saqué el cuaderno del bolsillo, el cuaderno de los recibos. Hojeé hasta la página donde había escrito lo que es mío esa primera noche.
La lista era larga y la letra irregular, como sucede cuando escribes a oscuras o con la mano ligeramente temblorosa. Miré cada concepto, cada transferencia, cada fecha, cada peso que había fluido de mí hacia una estructura que no me reconocía. Luego le di la vuelta a la página y escribí arriba, con letra firme, lo que voy a construir. Dejé el resto de la página en blanco por ahora. No porque no supiera lo que quería, sino porque algunas cosas merecen ser escritas con calma, con espacio, sin prisas. En los meses siguientes, abrí una empresa. Pequeña, registrada a mi nombre, con un único socio que había aceptado el proyecto después de meses de pláticas. Felipe. La empresa hacía lo que yo siempre había hecho bien. Logística de bienes de valor, identificación de activos subestimados, valuación y movimiento de inventarios complejos. La diferencia era que ahora había un acta constitutiva que decía, con todas las letras, que yo existía formalmente dentro de lo que construía. La bodega fue remodelada. No demolida, no vendida. Remodelada con cuidado, manteniendo la estructura que mi padre había levantado y el espacio climatizado que había sido instalado por razones que nunca sabría por completo. Se convirtió en la sede física de la empresa, con dirección real y placa en la puerta. Rodrigo intentó contactarme algunas veces después del acuerdo, no para disculparse. Rodrigo no tenía el vocabulario para eso. Era siempre para proponer algo, alguna sociedad, algún negocio en el que necesitaba a alguien que supiera resolver las cosas. No respondí, no por amargura. La amargura es una forma de seguir ligada a alguien. Yo ya no estaba ligada a él. Pero hubo una cosa que hice, cerca del final del proceso, que no le conté a nadie. Fui al panteón donde estaba enterrado mi padre. No era algo que hiciera con frecuencia. Rodrigo nunca iba, pero yo iba a veces, sola, más para sentarme en un lugar tranquilo que por cualquier otra razón. Me senté en la banca de piedra cerca de su tumba y me quedé ahí un rato. Pensé en la llave que mi padre había dejado en el cajón de la cocina, la llave del candado lateral de la bodega, que me había dado cuando yo tenía 17 años, diciéndome que yo era la persona más cuidadosa que conocía, y que le gustaría que yo supiera dónde estaba la reserva de la familia. Yo había pensado que hablaba de la estructura física, del terreno, de las paredes de ladrillo. Pero mi padre había sido amigo de don Antonio por décadas. Y don Antonio había guardado algo en ese espacio que valía mucho más que un terreno. Y mi padre me dio la llave a mí, no a Rodrigo. Tal vez fue coincidencia, probablemente lo fue. Pero esa tarde en el panteón, sentada en la banca de piedra con el sol de octubre calentándome la espalda, elegí creer que no. Elegí creer que mi padre sabía algo que yo tardé años en entender, que hay una diferencia entre tener el nombre en un papel y realmente cuidar algo. Que el valor real de las cosas rara vez está donde la gente arrogante mira. Y que las personas que limpian, que revisan, que guardan las llaves, que aparecen cuando las cosas se ponen difíciles, esas son las personas que al final se quedan con lo que importa. Mi hermano tenía el papel. Yo tenía la bodega. Y dentro de la bodega había encontrado lo que ningún papel podía crear. La prueba de que siempre había estado en el lugar correcto, haciendo lo correcto, esperando el momento en que el mundo finalmente prestara atención. Salí del panteón cuando el sol empezó a bajar. Me fui en metro hasta la bodega. Abrí la puerta. Prendí las luces que había mandado instalar. El espacio estaba limpio, organizado, oliendo a pintura nueva. La placa en la pared decía el nombre de la empresa. Mi nombre iba primero. Me senté en la silla nueva, tras el escritorio nuevo, y abrí la laptop. Tenía trabajo que hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, era mío. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.